no nos hemos perdido mucho. Entonces, sigamos. Ese es el vector posición. El vector desplazamiento vendría siendo entonces una vez más lo que les decíamos, la distancia o el orden, mejor dicho, el vector que une el vector origen o el vector inicial x sub y el vector final x sub f, ¿listo? Entonces, vectorialmente hablando, el vector desplazamiento se define como la resta vectorial entre x sub f, que vendría siendo la posición final, y el vector posición inicial. Esto también, como ustedes pueden darse cuenta, es una cantidad vectorial. El desplazamiento es una cantidad vectorial porque se están restando dos vectores. ¿Listo? Por su parte, el vector velocidad medio va a ser el cociente entre el desplazamiento, el vector desplazamiento y el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que demora el bichito, en este caso, de ir desde la posición 1, desde la posición inicial, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá prendemos prendemos un cronómetro y este va a ser nuestro T sub 0, que generalmente T sub 0 va a ser igual a 0, ¿listo? Es decir, en la posición inicial prendemos el cronómetro. Y el T sub F va a ser el tiempo que demora, o va a ser el tiempo final que marca nuestro cronómetro cuando, en este caso, el bichito llega a la posición final. Entonces, el vector velocidad medio va a ser el desplazamiento o el vector desplazamiento, que es lo que tenemos acá, x sub f menos x sub y, sobre t sub f menos t sub i. Dense cuenta una cosa fundamental, y es que el tiempo tampoco es no es una cantidad vectorial, es una cantidad simplemente escalar. Bueno, ¿qué otras cantidades nosotros vamos a tener? Y es la distancia y la rapidez media. Como ya les había indicado, esas cantidades no son vectoriales, es decir, solamente se caracterizan por tener un valor, que generalmente esos valores son positivos, y una unidad, ¿listo? Entonces, en este caso, la densidad es la magnitud de la trayectoria recorrida por el objeto. Y dense en cuenta una cosa fundamental, la distancia, que vendría siendo es la longitud de esa trayectoria en verde, va a ser diferente al desplazamiento. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta en este objeto, la distancia es diferente al desplazamiento, tanto en cuestiones de magnitud como en cuestiones cualitativas. La distancia, les reitero, es una cantidad escalar, el desplazamiento es una cantidad vectorial. Y la distancia en este caso va a ser mucho más grande que el desplazamiento, porque el desplazamiento solamente, la magnitud del desplazamiento vendría siendo esta cantidad, mientras que la distancia vendría siendo todo esto. ¿Listo? Entonces la distancia es diferente al desplazamiento. Son diferentes, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. La rapidez media, por su parte, va a ser el cociente entre la distancia entre dos puntos y el tiempo gastado. Es decir, B sub m, que es como hemos denotado, la rapidez media, va a ser igual a D sobre T. ¿Listo? Y a partir de eso es que ustedes encuentran, por ejemplo, varias descripciones mnemotécnicas que les puede recordar esta fórmula, que es un poco sencilla. Esa nos permite trabajar, o con esa nos permite en buena medida trabajar el día de hoy. Por último, la aceleración media a sub m va a ser, hoy no la vamos a trabajar, pero es importante que ustedes lo vayan viendo, es el cociente entre el valor de el cociente entre el valor de, acá me faltó, de la velocidad, qué pena con ustedes, de la velocidad en dos diferentes posiciones y el tiempo, ¿listo? Entonces, básicamente, así en términos generales, lo que nos dice la aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo, ¿listo? Hoy no lo vamos a manejar porque el movimiento que vamos a caracterizar se denomina movimiento rectilíneo uniforme. Y una de las propiedades fundamentales de este movimiento es que la velocidad es constante. La velocidad, al ser constante, significa que no varía en el tiempo, y al no variar en el tiempo, significa que la aceleración es nula.
¿Listo? Ahora bien, ¿qué es el movimiento en una dimensión o el movimiento sobre una recta? ¿Listo? Ustedes pueden darse cuenta acá el movimiento de una dimensión, es decir, el movimiento de un carro sobre una recta. Esto todavía no es un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente es un movimiento en rectilíneo o movimiento en una dimensión. ¿Listo? Entonces ustedes ahí tienen el carro que se caracteriza porque está en un sistema coordenado. El sistema coordenado va a ser esta recta. Acá pues faltaría simplemente el X, pues si ustedes lo quieren ver ahí. Y estamos midiendo o estamos describiendo por el momento el movimiento del carro sobre esa recta. Entonces ustedes pueden darse cuenta que el carro lo estamos midiendo desde un X sub 0 que podemos más o menos como describir la posición inicial hasta una posición X cualquiera, final. ¿Sí? O no necesariamente tiene que ser final, sino una posición diferente a la posición inicial. Bueno, entonces esta posición diferente a la inicial que está sobre la recta la vamos a denominar X o X sub F a lo largo del texto. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que la distancia no es nada más, podemos ir describiendo la distancia como la magnitud de la trayectoria entre el punto final y el punto inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se describe básicamente el movimiento de un carro sobre una recta o en una dimensión? Primero, que la trayectoria del objeto, que es la forma en cómo se mueve el objeto, siempre está en la misma recta. ¿Listo? Es decir, el objeto se puede mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en este caso, pero también hay movimientos en una dimensión que ustedes pueden ir de arriba o abajo, ¿listo? O de un lado al otro, pero siempre sobre la misma recta. ¿Esto qué significa? Que el movimiento en una dimensión siempre va a estar sobre la misma recta, sobre la misma dirección, pero puede cambiar el sentido, ¿listo? Es decir, en un momento el carro puede ir de izquierda a derecha, pero también se puede volver de derecha a izquierda. Los vectores sobre una recta se indicarán por un solo valor, como nosotros lo hicimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo denominamos X, X a esta cantidad, ¿listo? Entonces denominamos esta cantidad X, y esto lo hacemos igual a esta cantidad, ¿listo? ¿Listo? Entonces esta cantidad de este vector X va a ser igual a X sub 0 y esa es su entrada, esa es su única entrada. Lo que está diciendo es que el vector posición inicial, ¿listo? Va a ser igual a X sub 0, donde X sub 0 es la cantidad sobre esa recta. Entonces este X sub 0 puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿listo? Cualquier valor. Pero describir en física simplemente 1, 2, 3, 4 no es suficiente. Ustedes tienen que ponerle siempre una unidad, ¿listo? Entonces esta X, ustedes pueden poner la magnitud de X en esta cantidad sobre el eje. Entonces, por ejemplo, lo podemos poner kilómetros, pueden poner metros o pueden poner millas. ¿Listo? Vamos a dejarlo en kilómetros. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, que si X sub 0 es 4, es 4, es 4, entonces lo que tenemos es que esta cantidad, lo que significa es que X sub 0, que es la posición inicial, es 4 kilómetros. Fin, ¿listo? Y X puede ser otra cantidad, por ejemplo 10, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 1000, la que sea. Y eso significa que la posición X, el valor numérico de X va a estar también en kilómetros e indica la cantidad vectorial del vector posición, ¿listo? Bien, entonces, los vectores sobre una recta están indicados simplemente por un valor, que es básicamente el valor numérico sobre la recta en la cual nosotros estamos midiendo la distancia, el desplazamiento del objeto. Los vectores de desplazamiento y velocidad pueden ser nulos, ¿listo? Entonces, ¿por qué pueden ser nulos? Porque el objeto puede hacer esto, ¿listo? Entonces nosotros, esta es nuestra posición inicial y
puede hacer este movimiento. Llega hasta acá y se devuelve. Y termina acá. Es decir, si nosotros tenemos un objeto de forma tal que el objeto comienza y termina en la misma posición, hace que el desplazamiento sea nulo. Y como el desplazamiento es nulo, el objeto puede tener una velocidad también nula. ¿Listo? ¿Eso qué significa? ¿Que la distancia es nula o que es igual a cero? No. Eso no es lo mismo. Que el desplazamiento sea igual a cero no significa que la distancia sea igual a cero. Eso ustedes lo tienen que tener muy, muy claro. ¿Listo? Hay que tener una diferencia somera entre distancia y desplazamiento. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver hoy es un movimiento rectilíneo en una dimensión. Es un movimiento rectilíneo a secas. ¿Listo? Y el movimiento rectilíneo que nosotros vamos a ver es uniforme, que es el siguiente de acá. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, miren que acá ustedes lo tienen acá ya escrito, antes no estaban escritos, simplemente estaban en una dimensión, va a tener las siguientes descripciones. La trayectoria del objeto será en una dimensión. Es decir, cumple al menos las descripciones generales de la diapositiva anterior. Pero también hay una cuestión fundamental. Acá la velocidad puede ser diferente a cero o puede ser no constante, es decir, puede variar en el tiempo, que es lo que nosotros vamos a ver hoy en 8. Pero acá la velocidad siempre será constante. Es decir, siempre va a tener un solo valor. Si es 20 kilómetros por hora, pues va a ser 20 kilómetros por hora. Si va a ser 35 metros sobre segundo, pues siempre es 35 metros sobre segundo. Esto significa, una vez más, que la aceleración es nula. Y una cuestión fundamental es que siempre irá en un solo sentido. Que siempre vaya en un solo sentido va a definir el hecho de que la distancia sea muy sencilla de medir, que es lo que vamos a mirar a continuación. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, esas son las definiciones del movimiento, las descripciones generales del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones cinemáticas de un movimiento rectilíneo uniforme, lo que nos permiten describir estas cantidades? Entonces, lo primero que usted siempre tiene que hacer para describir el movimiento rectilíneo uniforme es pues ubicar su posición inicial. La posición inicial en muchos ejemplos van a estar siempre en cero. ¿Listo? Es decir, ustedes comienzan a medir tanto las distancias, tanto las posiciones, perdón, como los tiempos desde cero. En muchos ejemplos, en muchos ejemplos. Sin embargo, eso no significa que sea una generalidad. Por ejemplo, en la imagen de acá que ustedes están viendo, ven que la moto está ubicada en una posición inicial diferente a al origen de coordenadas, que es este, ¿listo? Entonces, comienzan en una posición diferente a la del origen de la recta que nosotros estamos mirando ahí. Para estos casos de movimiento rectilíneo uniforme, la distancia será igual a la diferencia aritmética entre dos posiciones diferentes. ¿Listo? Acá nosotros, como las posiciones están caracterizadas por simplemente un número, entonces lo que nosotros vamos a tener finalmente es que la distancia, es que podemos omitir, digámoslo así, omitir por un momento las cantidades vectoriales e igualarlas a cantidades solamente, a cantidades escalares. Y la distancia no va a ser más que la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Y a su vez, pues debido a las características o a las propiedades que ya habíamos visto, podemos encontrar que la velocidad media, perdón, va a ser igual a distancia sobre tiempo, despejando esta cantidad, o reemplazando, perdón, esta cantidad de 4, esta ecuación 4, sobre la definición de velocidad media, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual al cociente, a la división entre la posición final menos la posición inicial, sobre el tiempo. ¿Listo? Y reiteramos, la aceleración es nula. Bien. Entonces, esta ecuación va a ser la más importante, digámoslo así. Va a ser la más importante en la descripción de este movimiento. Veamos un ejemplo. Entonces,
Entonces, ustedes tienen esta imagen y describámosla. Entonces, no es obvio, pero podríamos decir que ustedes comienzan a medir la posición inicial. No es obvio porque no nos la dicen en la imagen, pero nosotros podemos tomar la posición inicial como o desde el origen de coordenadas, es decir, desde 0 kilómetros. ¿Listo? La recta nos dice la unidad sobre la cual nosotros estamos midiendo, la unidad física sobre la cual nosotros estamos midiendo longitudes, que en este caso es kilómetros. ¿Listo? Entonces, en una posición 1, tal como la vemos por acá, tal como lo vemos en la imagen, entonces, en una posición 1, que en este caso sería 70 kilómetros, obtenemos un tiempo 1, que vendría siendo 1 hora. ¿Listo? Por acá está. ¿Listo? Por lo que la velocidad media entre entre la posición inicial y la posición 1, que es 70 kilómetros, va a tener una velocidad media que está definida de acuerdo a la cantidad que anteriormente mostramos. Es decir, x sub 1 menos x sub 0, t sub 1 menos t sub 0. Para este intervalo, la posición final vendría dada por x sub 1 y t sub 1. Y la posición inicial por x sub 0, t sub 0. Como x sub 0 y t sub 0 es 0, entonces simplemente nos va a quedar, simplemente reemplazamos los valores de x sub 1 y t sub 1, que en este caso sería 71 respectivamente, 70 kilómetros y 1 hora respectivamente, operamos y eso nos da 70 kilómetros por hora. Por su parte, cuando nosotros midamos una segunda posición, que en este caso está dado por esta de acá, vamos a mirar o vamos a calcular la velocidad media en ese segundo intervalo. ¿Cuál es el segundo intervalo? Es este de acá, es de la primera posición a la segunda posición. ¿Listo? En la posición x sub 2, nosotros medimos que el vector posición va a ser igual a 140 kilómetros. ¿Listo? Y que el carro ha recorrido 2 horas. Es decir, su cronómetro le dice que o le indica 120 minutos o 2 horas, que es exactamente lo mismo. Por lo que la velocidad del intervalo vendría dado por x sub 2 menos x sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Y acá volvemos a reemplazar valores. X sub 2 es 140, lo reemplazamos. X sub 1 es 70, reemplazamos. T sub 2 es 2, que es lo que le indica el valor numérico del cronómetro acá. Y T sub 1 es 1, que es el valor numérico del cronómetro en la primera posición. Operamos 140 menos 70 da 70, 2 menos 1, 1, por lo que nos queda 70 sobre 1, es decir, 70 kilómetros por hora. Con esto significa que podemos indicar la velocidad del carro como 70 kilómetros por hora. Sencillísimo. Y si ustedes hacen el vector, el tercer intervalo, que vendría desde la segunda posición hasta la tercera posición, les va a dar exactamente el mismo valor, porque 210 menos 140, eso les da 70, y el tiempo en 210 es 3, que vendría a 3 menos 2, 3 menos 2 da 1, y les vuelve a dar 70 menos sobre 1, que es 70 kilómetros por hora. Por lo que se puede afirmar, una vez más, que la velocidad media del objeto, del carro en este caso, que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, es 70 kilómetros por hora. Listo. Pasado esto, miremos cómo es la relación gráfica entre una posición cualquiera, si se conoce la posición inicial y la velocidad en un movimiento rectilíneo. Ustedes pueden obtener esta relación x igual a x sub 0 más b por t de la ecuación 5. ¿Listo? Entonces veamos cómo era la ecuación 5. Entonces ustedes obtienen acá, pueden omitir esta parte de distancia sobre el tiempo y lo pueden igualar, si lo quieren ver un poco más directo, acá. ¿Listo? Entonces tienen la velocidad, que es igual a x sub f menos x sobre t, ¿listo? Y lo que hacen es despejar la x sub f, que ustedes lo van a poner o lo pueden igualar a x, ¿listo? Donde x sub f puede ser cualquier posición. Y lo que hacen es despejar, o pasan el t a multiplicar, les queda
la velocidad por el tiempo y pasan esta x sub i, que es la x inicial, al otro lado a sumar. Y les queda finalmente esta cuestión de acá. X sub 0, x final, que puede ser cualquier posición, es igual a x sub 0, que es lo que ya habíamos denominado en el otro lado como posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Esta forma, si ustedes conocen tanto la posición inicial como la velocidad y grafican la posición respecto al tiempo, van a obtener las siguientes expresiones o las siguientes relaciones gráficas. Y es que ustedes obtienen son rectas, tales como las vimos en las prácticas, en la práctica pasada o antepasada, ya no recuerdo. ¿Listo? Donde x sub 0 es el x sub 0, que es la posición inicial, va a ser el punto de corte de la recta con el eje vertical. En este caso el eje vertical va a ser la posición y el eje horizontal va a ser el tiempo. Ahora bien, yo les muestro acá dos gráficas, una con pendiente positiva y una con pendiente negativa, respectivamente azul y rojo. ¿Qué significa que una sea positiva y que una sea negativa? Básicamente, el sentido del movimiento, ¿listo? Si el sentido del movimiento va hacia donde crece la recta, significa que ustedes van a obtener una pendiente positiva. Si ustedes tienen un objeto que se mueve hacia la parte negativa de su recta numérica, van a obtener una pendiente negativa. Y acá yo les digo una pregunta, o les hago una pregunta que ustedes tienen que poner en el informe, y necesito que me lo expliquen, obviamente, y es, ¿cómo se sabe cuál es, o qué es lo que, cómo se sabe físicamente qué es lo que indica la pendiente de estas gráficas? Ustedes lo obtienen ahí en esa diapositiva, ahí está escrito, ¿listo? Entonces, la pendiente tiene un significado matemático, pero también físico, ¿listo? Entonces, ustedes deben describir qué significa esa pendiente. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, ustedes tienen esta gráfica, tienen este objeto, que tiene, que comenzamos a medir, o sea, tenemos un objeto que en principio se está moviendo en rectilíneo y uniformemente, es decir, se mueve sobre una recta a velocidad constante, o eso es lo que vamos a tratar de comprobar, ¿listo? Entonces, comenzamos a medir las posiciones en 15 metros, es decir, x sub 0 es igual a 15 metros, y ahí prendemos nuestro cronómetro. Tres diferentes tiempos después, un t sub 1.5 segundos después, t sub 2 1.5 segundos después y t sub 3 2 segundos después, medimos las distancias entre cada uno de esos intervalos y obtenemos que entre x sub 0 y la primera toma de tiempo hay una distancia de 8 metros. Entre la segunda tomada, el segundo tiempo tomado y el primer tiempo hay una distancia de 16 metros. Y entre la tercera toma de tiempo y la segunda toma de tiempo hay una distancia de 8 metros. ¿Listo? Y lo que debemos es determinar la función de la posición, determinar la función de la posición, uy, ahí me quedó súper mal descrito, qué pena con ustedes, determinar la función de la posición final en función de la posición inicial y la velocidad, y luego hacer una gráfica del movimiento. Entonces, la figura nos dice que la posición inicial es x sub 0 igual a 15 metros. Bueno, y a partir de los datos que nosotros tenemos acá, de 8 metros, 16 metros, 8 metros, se puede calcular muy sencillamente que la posición 1, es decir, la de esta de acá, cuando el tiempo 1 es 0.5, es 23 metros. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente haciendo una suma aritmética, 15 más 8, 23. ¿Listo? A su vez, podemos determinar que la posición 2, que es cuando el tiempo 2 es 1.5, está dado por 39 metros. ¿Cómo lo calculamos? También una suma aritmética entre 23, que es la posición acá, más 16, que es la tercera posición. 23 más 16 le da 39 metros. Y finalmente, la tercera posición, hacemos el mismo procedimiento y sería 47 metros, que resulta de sumar 8 metros a la segunda posición. Y así encontramos la tercera. ¿Listo? Con los tiempos
vamos a con los tiempos que tenemos de la imagen, podemos encontrar la velocidad media de cada uno de esos tres intervalos. Hay tres intervalos. Este intervalo de acá vendría siendo el primero, este intervalo de acá vendría siendo el segundo, y este intervalo de acá vendría siendo el tercer intervalo que nosotros tenemos por acá. ¿Listo? Bueno, bien. La velocidad 1, que vendría siendo la velocidad media en este intervalo de acá, vendría dada por x sub 1 menos x sub 0 sobre t sub 1 menos t sub 0. Y miren que acá, en este caso, el x sub 0 es diferente a la cantidad nula, a la 0. Vendría dado por 23 menos 15. Eso... Uy. Perdón. A cada 8. A cada 8. Yo me equivoqué acá. Pero la división sí está bien. 23, 8 sobre 0.5 sí da 16 metros. ¿Listo? La velocidad 2, que vendría siendo este intervalo de acá, ¿listo? Vendría dada por x sub 2 menos x sub 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. X sub 2 es 39, x sub 1 es 23, t sub 2 es 1.5, t sub 1 es 0.5. Y eso nos da 39 menos 23, da 16 metros, 1.5 menos 0.5 eso va a un segundo y nos vuelve a dar 16 metros sobre segundo. Y b sub 3, que vendría siendo este intervalo de acá, vendría siendo x sub 3 menos x sub 2 sobre t sub 3 menos t sub 2. Reemplazan valores y les vuelve a dar 16 metros. Acá sí está bien escrito. En los tres intervalos obtuvimos la misma cantidad, la misma rapidez, que en este caso es 16 metros sobre segundo, la cual indica la velocidad del movimiento. ¿Listo? Ustedes me dicen, pero bueno, ¿se está confundiendo acá rapidez o velocidad? No, simplemente en este caso ustedes pueden decir que la velocidad es 16 metros sobre segundo y que se está moviendo hacia la derecha. Con eso es suficiente para decir o para encontrar el vector velocidad, porque ustedes le están diciendo no solamente la magnitud de la velocidad, sino también el sentido. ¿Vale? Y con esto podemos encontrar la función de la posición, que básicamente queda como de la siguiente manera. Como la posición va a ser x igual a x sub 0 más b por t, lo único que debemos reemplazar es la cantidad inicial o la posición inicial, que en este caso es 15 metros, y la velocidad del movimiento, que es 16 metros sobre segundo, por t. Y esa es la función del movimiento rectilíneo uniforme de la posición respecto al tiempo. Y ustedes encuentran finalmente gráfica y van a obtener que hay una correspondencia entre la gráfica y la función, que es simplemente una recta. ¿Listo? Y ustedes pueden darse cuenta. Cuando t es igual a 0, la posición es 15. Cuando t es igual a 0.5, la posición es 23. Cuando t es igual a 1.5, la posición es 39. Y cuando t es igual a 2, la posición es 47. ¿Listo? Y acá hay una correspondencia. ¿Listo? Sencillísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes van a medir? Que es lo más importante. Ustedes lo que van a hacer es medir posiciones y tiempos de una burbuja dentro de un tubo lleno con un líquido viscoso, que en este caso es un aceite. Este objeto se llama tubo de Sandor-Nicola. Y este objeto se forma, es simplemente un tubo al vacío que queda con una pequeña burbuja de aire en su interior. Esta burbuja, debido al efecto gravitatorio, va a subir o va a bajar, de acuerdo al grado de inclinación en el que se encuentra este objeto, cómo se encuentra inclinado este tubo, ¿listo? Y esa burbujita se va a mover aproximadamente lineal y con velocidad uniforme. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Qué tan uniforme es dicha velocidad? ¿Listo? La práctica la hizo el departamento de física de la universidad y la mandó en un video. Yo les envié el enlace. Este montaje en el video les permite medir tanto tiempos como posiciones. Es decir, ustedes tienen que medir tanto posiciones como tiempos. ¿Qué es lo primero que tienen que hallar? Deben determinar su posición inicial, que no necesariamente tiene que ser igual a 0. Ojo, no necesariamente tiene que ser igual a 0.
y desde ahí van a comenzar a medir los tiempos. Una vez calculado diferentes tiempos y diferentes posiciones, lo que va a tratar de determinar es la velocidad media de cada intervalo y verificar qué tan aproximado es a un comportamiento lineal. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en cada intervalo tiene que ser aproximadamente la misma. Reitero, aproximadamente la misma. Al final, lo que ustedes tienen que hacer es hacer una gráfica entre posición y tiempo y obtener, pues con una ayuda con la ayuda de un programa tipo Origin, tipo Excel, la recta que mejor ajusta los datos. ¿Listo? Y hacer pues el análisis respectivo. En esta gráfica ustedes tienen que anexar, perdón, barras de error para la posición. La incertidumbre de la posición, en este caso, pues les recomiendo que manejen una incertidumbre de 0,3. Ahorita les muestro cómo es básicamente la gráfica que tienen que presentar. Entonces, hagamos un ejemplo práctico. ¿Listo? Entonces, de un objeto, de una práctica, perdón, experimental, obtuvimos los siguientes tiempos versus posiciones. ¿Listo? Entonces, ahí ya están graficadas en esta tabla. Este vector, esta índice sub i, lo que indica es el tiempo, posición y velocidad iésima. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, t sub 0 vendría dado por t sub i igual a 0. Es decir, ustedes, por ejemplo, cuando t sub 0 va a ser i igual a 0, es decir, esta cantidad de acá. Y así obtienen la cantidad t sub 0, que es igual a 0. X sub 0 va a ser igual a 9.5 y B sub 0 no existe, no aplica, ¿listo? No, ustedes no tienen una velocidad inicial, es decir, la B sub I va a medirse desde 1 hacia arriba, ¿vale? Porque ustedes necesitan medir la velocidad entre dos intervalos. Y antes de 0, es decir, de I igual a 0, no hay nada, por lo que no aplica una P sub 0. Listo. Entonces, por ejemplo, i igual a 5 significa t sub 5, x sub 5 y b sub 5. ¿Listo? Entonces, en la primera columna están los diferentes tiempos. En la segunda columna están las posiciones con su respectiva incertidumbre. Y en la tercera está la velocidad de cada uno de esos intervalos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, simplemente hagamos un cálculo de i igual a 5. Tenemos acá. Entonces, t sub 5, perdón, es igual a 0,5. X sub 5 es 60.3 centímetros con un error de 4 centímetros. Y la velocidad, en este caso que es igual a 104, se calculó de la siguiente manera. B sub 5 fue igual a X sub 5 menos X sub 4 sobre T sub 5 menos T sub 4. Esa cantidad les dio, al operar, les da 104 centímetros sobre segundo. ¿Listo? Si ustedes pueden darse cuenta, los diferentes valores están relativamente dispersos. 113, 97, 91, 103, 104, 88, 108, 108, 96, 111. ¿Listo? Ustedes pueden hacer para encontrar más o menos la velocidad promedio, para calcular la velocidad promedio del objeto, ustedes pueden más o menos calcular pues el promedio de estos valores de la tercera columna, la cuarta columna en este caso, perdón. ¿Listo? Y así tienen una idea más o menos de cuál es la velocidad media del movimiento. Sin embargo, esa no es la que van a reportar. ¿Cuál es la que tienen que reportar? La siguiente. Ustedes van a comenzar y a medir la posición versus el tiempo, es decir, cogen posición, cogen tiempo y lo grafican. T en la horizontal, X en la vertical y grafican. Y ajustan la recta. En este caso, la recta me dio 100.7 centímetros sobre segundo por T, perdón, acá piensen que Y es X y que X es el tiempo, y más 9.8 centímetros. ¿Listo? Y esta cantidad, que es la pendiente, me va a indicar la velocidad del movimiento. ¿Listo? De este movimiento. Y esa cantidad tiene que ser más o menos similar a este promedio de todas estas cantidades en la cuarta columna. ¿Vale? Por lo que la función va a estar dada por x igual a 100.7 centímetros por sobre segundo por t más 9.8 centímetros.
¿Listo? Entonces, dense cuenta una cosa importante. Acá. Es que yo lo ajusté con un programa. Dice, hay varias formas, ustedes pueden hacerlo de forma manual, pero nos podemos demorar o se pueden demorar si lo desean hacer, no hay lío, que eso significa hacer una regresión lineal de mínimos cuadrados, eso no lo enseñamos acá, pero tal vez en sus cursos de estadísticas se lo enseñaron ya y lo pueden hacer, ¿listo? Y a su vez ustedes pueden darse cuenta que en cada uno de los puntos yo he anexado la incertidumbre, que es lo que se llama las barras de errores, que son esas barras que van verticalmente por encima de los puntos que están sobre la gráfica. ¿Listo? Eso lo pueden hacer lo pueden anexar también en cualquier programa de gráfica, que les permita graficar esto. ¿Listo? Por otro lado, ustedes pueden darse cuenta de una cosa fundamental, y es que la recta de ajuste trata de pasar casi, en este caso, pasa casi siempre por encima de los puntos. Sin embargo, eso no necesariamente tiene que ser en todos los casos. Sin embargo, la recta, lo ideal es que sí esté siempre entre las barras de errores. Es decir, puede que esté por debajo del punto de la viñeta, pero tiene que estar siempre dentro de las barras de errores. O si no, pues no es que el comportamiento no es que sea muy lineal, que digamos. Por último, lo que ustedes tienen que hacer es mirar cuál es qué tan bien ajusta este modelo teórico. Esto es al fin y al cabo un modelo teórico respecto a los datos encontrados. Entonces, por ejemplo, estos son sus datos experimentales, una vez más reescritos, los X experimentales acá, 9, 5, 28, bla, 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 y en la segunda columna ustedes obtienen los valores teóricos de X cuando aplican los diferentes tiempos calculados, es decir, acá acuerden que iba a 0,1, acá acuérdense que iba a 0,1, acá 0,2, acá 0,3, bueno, en fin, estos son los tiempos, ¿listo? Y este X mod, que significa el modelo teórico, se obtienen cuando reemplazan estos tiempos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 1, 0, y obtienen los valores de X de la posición del modelo teórico y los ponen en esta segunda columna, cuando reemplazan estos tiempos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, simplemente miramos en i igual a 0 la diferencia. El X experimental fue 9.5 y el X modelado fue 9.8. Entonces hay una diferencia de 0.3. Pero miramos porcentualmente qué tanto es ese error. Ustedes ya saben medir errores porcentuales, y el error porcentual en este caso fue 0.032%, que es muy bajo. El error más grande fue en la posición 1, en i igual a 1, donde el error fue de 0.045%, que es un error bastante pequeño. Por lo que este modelo lineal es aproximadamente bueno y describe en buena medida el comportamiento lineal y uniforme de este objeto en movimiento. Y eso es lo que tienen que hacer a grosso modo. ¿Listo? Por último, déjenme mostrarles una cuestión más, que es el video. Déjenme mostrarles para que ustedes lo puedan ver. Este experimento es un experimento con el tubo de Sandor-Nicola que consta de un tubo con una pequeña burbuja de agua.
El objetivo es caracterizar el movimiento de una burbuja de agua que va a ser aproximadamente un movimiento con rectilíneo uniforme. Entonces, el objetivo es medir la posición de la burbuja como función del tiempo. Aquí tenemos una regla, una cinta métrica. Pueden tomar, por ejemplo, bien sea el 10 o los 20 centímetros como su origen de coordenadas. Entonces, vamos a ver. En este video les pido a ustedes que extraigan los datos de la posición a partir de la referencia, los 10 o los 20 centímetros de la referencia, como función del tiempo que pueden encontrar en el video. Listo. Si ustedes vieron el video, ese es el tubo, el montaje experimental, el tubo de Sandor Micola, con el cual ustedes pueden medir la posición y el tiempo. Entonces, yo les voy a dar una serie como de referencias. Ustedes mismos van a definir cuál es la posición inicial. Ustedes mismos tienen que encontrar las diferentes posiciones. ¿Listo? Si desean, pueden hacer las posiciones simétricas, es decir, medir cada 5 o cada 10 centímetros. ¿Listo? Desde su punto inicial. Ojo, yo les recomiendo, de verdad les recomiendo que no tomen la posición inicial como igual a 0, porque puede ser un poco más difícil, más en el video, incluso en el laboratorio puede ser difícil. Por lo que yo les recomiendo que lo tomen como x igual a 10, x igual a 15 o x igual a 20. Y bueno, una vez fijada su posición inicial, ahí comienzan a medir los tiempos. Los tiempos ustedes los pueden medir desde el mismo video, es decir, por ejemplo, cuando x es igual, pongamos un ejemplo, x igual a 5. En x igual a 5, ustedes obtienen que el segundo del video es igual a, demos cualquier valor, 32. Y ustedes van a comenzar a medir las posiciones y los tiempos a partir de esa referencia, desde 32 segundos. Entonces, si en x igual, no, yo qué sé, a 20, ha pasado 4 segundos, entonces obtienen que en x igual a 20 es igual a t igual a 36, por lo que el tiempo que ha pasado entre la primera posición y esa, entre la posición 5 y la posición 20, pues es 4 segundos, creo que fue el ejemplo, no me acuerdo ya ni siquiera cuánto fue, pero bueno. Entonces ustedes pueden medir los tiempos desde el mismo video, o si quieren, pueden usar un cronómetro externo, ¿listo? Como deseen. Ese video en principio no está ni acelerado, ni está editado, de forma tal que pueda alterar significativamente los datos numéricos de la velocidad. Bueno, entonces eso, entonces primero fijar su posición inicial desde la cual van a medir los tiempos, ¿listo? Desde donde ustedes van a fijar su t igual a 0. Una vez fijado la posición inicial, lo que ustedes pueden hacer es encontrar ahí sí o medir las posiciones de forma simétrica en términos espaciales o de forma simétrica en formas temporales. De forma simétrica, de forma temporal, es medir cada, por ejemplo, segundo, cada 2 o 3 segundos. Entonces, por ejemplo, t igual a 1 es 2, t igual a 4 es, t igual a 2 es 4, t igual a 3 es 6 segundos, t igual a 4 es 8 segundos, t igual a 5 es 10 segundos, así, etcétera, etcétera. Pero ustedes también, si desean, lo pueden hacer de forma espacial, de forma simétrica espacial, es decir, cada 5 centímetros o cada 10 centímetros o como ustedes deseen. Entonces ustedes mismos tienen que hacer una tabla tal como yo les mostré, o si la quieren variar no hay lío, pero de forma tal es que se entienda las posiciones o los datos, el conjunto de datos de posición versus tiempo. Grafican y encuentran la velocidad, la función del movimiento de la posición respecto al tiempo, y a su vez de ese cálculo tienen que encontrarme
cuál es la velocidad del movimiento. ¿Listo? Y hacen el análisis respectivo. El análisis respectivo significa, ¿qué significa la velocidad? La velocidad obtenida a partir de la función matemática respecto a los datos que ustedes encontraron experimentalmente en cada uno de los intervalos, la velocidad media en cada intervalo. Qué tan lejano está, qué tan cercano está. Y al final tienen que hacer una comparación entre los valores experimentales y los valores del modelo teórico, tal como les mostré en el ejemplo último. Y a grosso modo, ese es el experimento que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, abro como una parte de preguntas si ustedes tienen. Si tienen preguntas. Si no, pues dejaríamos así por el momento.